Bueno, pues sin duda en este programa retrospectiva no podía faltar el gran trabajo, la gran labor que han desarrollado los farmacéuticos durante este año tan difícil, ¿no?, que nos ha tocado vivir y que seguimos viviendo. Pero bueno, ciertamente ahora al menos ya podemos estar un poquito más tranquilos porque ya vamos sabiendo a qué nos enfrentamos. Estoy aquí con Pepe Alba, titular de Farmacia Alba, aquí en la zona de Portada Alta, y también fundador de Próxima Farmacias, que ahora nos contarás un poco, pues también esas farmacias asociadas, lo duro que ha sido, ¿no? Enfrentaros, me decías, Pepe, que el primer recuerdo así que te viene es la incertidumbre, el no saber qué hacer, ¿no? Sí, exactamente. El principal temor que teníamos al principio era que teníamos que, por ejemplo, los titulares de las farmacias, teníamos que enfrentarnos a un enemigo desconocido, teníamos que de alguna manera tranquilizar a la población, tranquilizar a nuestro equipo en la farmacia, cuando el desconocimiento y la incertidumbre para nosotros era total. Con lo cual teníamos que tomar decisiones complicadas de cómo protegernos, de cómo proteger a la población, de qué indicarle a la población sin tener realmente mucha idea de a qué nos enfrentábamos. Y eso fue difícil, sobre todo al inicio. A nivel personal, no sé si recuerdas cuando ya empezamos a tener conciencia, ¿no?, de la gravedad, de que esto no era un virus que estaba en China y que aquí no pasaba nada. ¿Tienes algún recuerdo? Sí, mira, yo sí que tengo muchos recuerdos porque lo hemos vivido con mucho miedo. Mira, una de las cosas que quizás más miedo hemos vivido todos los que estábamos en primera línea, imagino que médicos, enfermeros, farmacéuticos, compañeros, entre los compañeros que hablábamos, era el miedo a contagiar también a nuestras familias, ¿no? Y porque al final uno no tiene tanto miedo a lo que a él le pase como a lo que le pase a su alrededor. Y sobre todo, por ejemplo, personas mayores vulnerables. Yo, por ejemplo, personalmente, desde que empezó todo, decidí, igual que mis hermanas, que son farmacéuticas también, decidimos no tener contacto con mis padres para evitar el contagio. Mi madre la habían operado recientemente del corazón y yo recuerdo cuando volvía de Barcelona, que fue justo en diciembre, antes de que empezara todo esto, yo venía diciendo, tengo que pasar más tiempo con mi madre y con mi padre, porque el tiempo pasa rápido y luego echamos de menos no haberle dedicado más tiempo. Y fíjate tú por dónde, este año quizás es el año que menos lo he visto, pero bueno, era una manera también de protegerlo. Y yo creo que eso era quizá el mayor temor que teníamos todos, ¿no? El contagiar a nuestros familiares, el que hubiera otra gente que se contagiara por culpa de que nosotros estábamos en esa primera línea, ¿no? Sabemos que bueno, los farmacéuticos sois esenciales en la vida de todas las personas que cuando vamos a la farmacia, pues sois prácticamente nuestro médico, nuestro amigo, nuestro confidente, todo, ¿no? No sé, imagino que tiene que ser duro también esos clientes de toda la vida, porque bueno, no sé si lo hemos dicho al inicio, pero Farmacia Alba lleva 50 años nada más y nada menos aquí en la zona. El no saber poder explicarle a la gente a lo mejor, ¿no?, lo que tiene que hacer, lo que tiene que... Pues ha sido difícil, tener esa incertidumbre, ¿no? Ha sido difícil porque claro, nosotros estamos acostumbrados a aclarar dudas, ¿no? Claro. A que la gente te venga con las dudas sobre su medicación, sobre, mira, me pasa esto, ¿qué me tomo, qué hago? Y estamos acostumbrados a tener unas respuestas claras para la gente. Y con esto del COVID no teníamos muy claro qué es lo que teníamos que contestar. Ya hemos visto algo más de luz. Seguimos también con muchísima incertidumbre. Ahora que estamos en el periodo de vacunas, pues tenemos que estar muy atentos pero hay muchas dudas, ¿no? Pero al principio es que las dudas eran todas. Entonces, pues eso no se lleva bien. Y luego, aparte, también es cierto que hemos perdido a muchos pacientes, a muchos clientes con esto del COVID. Y yo ahora mismo me estaba acordando de algunos y eso pues también es duro, ¿no? El saber que esta terrible enfermedad desconocida para todos se ha llevado por delante a muchos de nuestros vecinos. Claro. Nosotros desarrollamos nuestra labor profesional en los barrios y tenemos mucho contacto cercano con nuestros clientes y al final forman parte casi de nuestras familias, ¿no? Conocemos a sus familias, los conocemos a ellos, a sus hijos, a sus generaciones, padres, ¿no? a varias generaciones. Y encima, como algunos farmacéuticos también somos de varias generaciones, pues es decir, yo tengo clientes mayores que mi padre pues lo ha visto nacer y entonces hay como mucha vinculación.
y entonces hemos sufrido con ello muchas pérdidas y eso también ha sido un palo, ¿no? Bueno, llega el virus, una de las cosas que tanto vosotros como muchos otros profesionales de sociosanitarios han puesto en relieve es la falta de protección, ¿no?, a la que habéis estado expuestos, porque hay que recordar que aquí las personas que hemos seguido trabajando hemos estado mucho tiempo sin mascarillas y sin ningún tipo de protección, ¿no? Pues lo de las mascarillas ha sido una guerra que hemos tenido además en las farmacias. Yo recuerdo, bueno, nosotros que pertenecemos a un grupo de farmacias, a Próximas Farmacias, tenemos una persona, un gerente que se llama Pablo, que ha estado dedicado casi toda la pandemia a intentar conseguirnos EPIs, tanto para nosotros como para poderlo vender. Yo al principio, en cuanto todo esto empezó y me fui al polígono a comprar unas mamparas, que además me salieron carísimas, porque en aquel momento eran como mamparas a medida, pero yo desde el primer día quise poner algo que nos diese una cierta tranquilidad, sobre todo para mi equipo humano, que venía a exponerse cada día, que tuviera algo, porque mascarilla era muy difícil de conseguir, las pocas que conseguíamos eran carísimas. Como digo, gracias a esta persona que se dedicó, hemos estado consiguiendo, pero venían unos precios abusivos, con lo cual, al final, ese precio abusivo se trasladaba también al público y también ha sido un conflicto, porque al final parecía que éramos las farmacias las que queríamos enriquecernos con unos productos de primera necesidad. Y ha sido también duro eso, el tener que explicar que no, mira, oye, esto nos lo están... Se habían metido intermediarios que nunca habían existido, había un mercado secundario ahí que se estaba enriqueciendo con eso y al final al cliente final le llegaba un precio prohibitivo. Y básicamente principios que no había, claro. Con lo cual encima estábamos todos expuestos y bueno, sí, es bueno el uso de mascarillas, pero es que no hay mascarillas, ¿no? Claro. O había que cambiarlas cada X horas y es que, bueno, si consigo una mascarilla por semana, ¿cómo las voy a cambiar cada X horas? Sí, es verdad que ha sido terrible, ¿no?, para todos. ¿Qué te ha parecido la gestión? Bueno, yo sé que esta pregunta es un poco amplia y complicada, pero y hay implicadas además varias administraciones, pero no sé qué te ha parecido la gestión de esta crisis por parte de las administraciones. Bueno, yo imagino que tengo la misma impresión que tenemos todos, ¿no? Que ha habido bastante desorganización y que ha habido bastante improvisación y lo que pasa es que es verdad que cuando uno mira alrededor también ve que ha sido una tónica en todos los países. Imagino que todos nos enfrentábamos ante una situación desconocida y lo primero nuestros propios dirigentes y entonces entiendo que no ha debido de ser fácil. La impresión que tengo es que ha sido bastante caótica. Lo que ocurre es que quizá también hay que estar ahí para saber qué se podía haber hecho, ¿no? Es decir, que luego no es... Imagino que no habrá sido sencillo, imagino que no habrá sido una cuestión de falta de voluntad, es decir, que todo el mundo habrá querido poner lo mejor de sí, pero la impresión que nos ha dado, y a mí como profesional, la impresión que he tenido bastante ha sido de caos y de poca planificación, pero entiendo que no debe haber sido fácil. Bueno, y del tema mascarillas, que dio para mucho, vamos ahora al tema prueba PCR o test rápidos y de todo, que también esto ha generado muchas polémicas por también quién lo hacía, dónde se hacía, quién lo podía hacer, quién no. Sí, bueno, ha ocurrido un poco lo mismo. Yo creo que también aquí ha pasado lo mismo. Primero, que no había y cuando había no se sabía muy bien dónde se podía hacer, quién la tenía que hacer, lo que servía, lo que no servía, pues igual, la misma desinformación que hemos tenido en todo. Nosotros como colectivo yo sé que nos hemos ofrecido para hacerlas. Al final aquí, por ejemplo, en Andalucía no se ha contado con nosotros, en otras comunidades sí. Yo sí que creo que la farmacia, al estar tan distribuida y al estar tan cercana al paciente, sí que podíamos haber jugado un papel mayor todavía del que hemos jugado y me consta que nuestros presidentes de colegio han tendido la mano a todas las administraciones. Bueno, yo creo que cada uno tiene que tomar decisiones y en eso pues no se ha contado con nosotros a lo mejor todo lo que hubiera tenido que contar. Pero bueno, al final lo importante es que se hagan. Pero es verdad que también ha habido un poco de caos, igual que ahora con las vacunaciones. Es decir, que ahora con las vacunaciones... Te iba a preguntar ahora por ese tema, con las vacunas. Estamos viviendo una situación igual. Es decir, el ritmo de vacunación es muy lento. No sabemos muy bien si este ritmo de vacunación se debe a que no hay vacunas o que no hay personal. Entiendo que es más porque no hay vacunas, porque si fuera por falta de personal, también las farmacias, por ejemplo, han tendido la mano para ofrecernos a vacunar.
pero entiendo que es que no tenemos el número de vacunas suficiente. Tú como farmacéutico, con la experiencia que tienes, ¿has notado también la irrupción del virus? No sé cómo ha afectado también a otras patologías, a otras personas que seguían tratamientos. No sé si hasta qué punto lo habéis notado vosotros. Sí, lo hemos notado de diferente manera. Por ejemplo, todo este tipo de protección, es decir, el haber mejorado de alguna manera toda la protección individual, el que la gente se lave con mayor frecuencia las manos, el que la gente utilice desinfectantes de manos, el que la gente utilice mascarilla, eso ha hecho que disminuya la incidencia de otras patologías respiratorias. Eso es la realidad. Es decir, este año ha habido menos gripe, ha habido menos patologías de ese tipo. Lo que es cierto también es que quizá hay muchos pacientes que ha estado descuidando porque también bueno, pues no han podido hacer sus seguimientos habituales con sus médicos, sus seguimientos normales de sus patologías crónicas, y eso sí que me preocupa más. Es decir, el abandono de otras patologías crónicas y el que la gente no haya, por la situación, que no estoy culpando, por supuesto, ni mucho menos a nadie, pero que por esta situación que la gente no haya podido hacer sus seguimientos de sus otros tratamientos y de sus otras patologías que tienen, ¿no? Que hay muchos, nosotros vemos muchos pacientes polimedicados con muchas patologías, pluripatológicos, y sí que creo que eso se está abandonando un poco, es decir, y eso sí que puede pasar factura, ¿no? a medio plazo. Hablando de pasar factura, y ahora te pregunto un poco en tu rol de fundador de Próxima Farmacias, porque es una pregunta un poco que va al colectivo, ¿no? ¿Cómo estáis? Porque es que yo creo que es de recibo preguntar, porque es cierto que sois también profesionales que no habéis parado, que habéis tenido además que una carga laboral y una exposición mucho mayor, ¿no? Lógicamente, que otros colectivos, que a veces no lo pensamos, ¿no? Pero bueno, yo lo que pasa es que no sé si eso es bueno o malo, es decir, yo lo veo en positivo, es decir, sí. El hecho, yo tengo en cuenta que las farmacias somos establecimientos de servicio público, pero somos establecimientos privados, entonces el hecho de no haber tenido que cerrar nuestras puertas y haber podido seguir trabajando también es una tranquilidad para nosotros y para todas las familias que dependen de nosotros. Con lo cual sí que es cierto que ha habido una carga de trabajo en los meses primeros mayor. Luego es verdad que hay farmacias que están trabajando mucho más y farmacias que están trabajando mucho menos. También depende de la zona de cada uno. Es decir, en mi caso concreto, por ejemplo, yo estoy al lado de un centro de salud. Como el centro de salud tiene menos tráfico, tengo menos tráfico del habitual. O farmacias en zonas turísticas o farmacias en zonas de paso, pues tienen menos trabajo del habitual, y farmacias en zonas residenciales han tenido mucho más trabajo del habitual. Pero creo que eso ha sido bueno. Es decir, yo me acuerdo mucho de otros negocios, bueno, lo tenemos todo en mente, ¿no? De la hostelería, sobre todo la hostelería porque está pero de cualquier otro tipo de negocio de retail, por ejemplo, de tiendas de ropa, de todos los pequeños negocios que están sufriendo muchísimo. Y entonces sí, la carga de trabajo nuestra ha sido alta, pero al menos estamos abiertos, ¿no? O sea, que tienes... Sí, puede estar cansado, puede estar agotado, pero yo prefiero estar cansado y agotado de trabajar que no estar cansado de estar en mi casa esperando a pago. Claro que sí, además que son muchas las familias que dependen, ¿no? También del trabajo de las farmacias. ¿Qué te parece, Pepe, el tema de que hoy se pueda comprar en cualquier supermercado, en cualquier sitio, no ya una mascarilla, sino un test rápido? Vamos a ver, aquí lo importante, yo siempre digo, decir, aquí hay que tener en cuenta qué es lo importante. Es decir, si esos test rápidos o esas mascarillas o esos productos tienen la misma garantía y eso facilita el acceso a la población y facilita que acabemos antes con esto, yo creo que en eso no hay que ser excesivamente corporativistas. Lo que tenemos que tener es una garantía. Es decir, que yo lo que quiero es que realmente acabemos lo antes posible con este virus. Si para eso tiene que venderse ese tipo de productos en otro sitio, adelante. Siempre que tenga, como digo, las mismas garantías que tiene el hacerlo a través de una farmacia, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que primar, digamos, el interés general. Lo que pasa es que es verdad que también hemos visto pues que también hay el que no haya mucho control hace que vengan la gente no tan honesta a introducir productos que realmente no sirven para nada, y a la larga eso es contraproducente. Y se sabe que a través, por ejemplo, de un canal como el nuestro, un canal muy controlado por sanidad y que es un canal donde tienen unas garantías cualquier producto que vendamos.
y más en una cosa tan importante, ¿no? Claro, que como es el protegerse, ¿no? El tema de la salud. Te quiero preguntar, porque nos quedan ya poquitos minutos, que me hables un poco de Próxima Farmacias, porque es su fundador. Sí. Ya no estás en la presidencia, ¿no? Me decía. He dejado la presidenta en manos de Alberto Barrenuevo, de mi querido amigo y compañero Alberto Barrenuevo. La verdad que necesitaba, y sobre todo después de este año, yo necesitaba un relevo, y él está dispuesto a dármelo. Bueno, a nosotros Próxima nos ha sido muy importante, porque gracias a Próxima nos hemos sentido muy arropados entre nosotros. Es decir, el tener otros compañeros que estábamos todos en la misma situación y que podíamos hablar y que podíamos de alguna manera trabajar juntos ha sido muy importante, y la figura de alguien que se dedicara a conseguirnos los EPI y a conseguirnos todo lo que necesitábamos. Eso ha sido muy importante para nosotros. También ahí hemos tenido que tomar decisiones. Yo recuerdo, mira, el 26 de febrero, recuerdo que sacamos el primer comunicado a todas las farmacias Próximas para decir cómo tenía que ser el protocolo de actuación ante un caso COVID. Y recuerdo estar trabajando con Pedro Quesada, que es la persona responsable de formación, y el desconocimiento era tan grande que era muy difícil. O sea, teníamos que decirle a la gente de la farmacia cómo actuar ante la aparición de un COVID, y veíamos que, bueno, la Organización Mundial de la Salud decía una cosa, el Ministerio de Sanidad decía otra, las administraciones de las comunidades autónomas decían otra, y realmente ha sido una situación muy complicada, porque cuando tienes que, digamos, cuando hay mucha gente que depende de ti, eso te afecta emocionalmente, porque tú dices, oye, es que si meto la pata hay mucha gente que está detrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos salido adelante y aquí seguimos, ¿no? Y esperemos que no dure mucho más. ¿Cómo crees que cambia el COVID, ¿no? Concretamente a vosotros, ¿no? A las farmacias. ¿Cómo crees que puede haber cambiado a este servicio de la farmacia? Bueno, pues quizás es pronto para saberlo, porque la realidad es que no veo mucho el fin. Bueno, yo creo que a la farmacia nos ha hecho visibles, y nuestro papel, que creo que eso ha sido positivo. Creo que hemos jugado un papel importante y que podíamos jugarlo más aún. Yo creo que nos tenemos que integrar todavía más en el sistema sanitario público, y trabajar más en colaboración con el sistema sanitario. Creo que la farmacia, porque claro, mi farmacia concretamente, estamos en un barrio de una ciudad como Málaga, pero existen pueblecitos y existen poblaciones donde el único profesional sanitario que existe es el farmacéutico, porque son pueblos muy pequeños que solo hay una farmacia. Y además no hay a lo mejor centro médico, porque son pueblos muy chicos. Y sobre todo en esas poblaciones sí que el farmacéutico ha jugado un papel fundamental en esta crisis sanitaria, ¿no? Y con lo cual yo creo que nos ha hecho visible. Yo creo que nos ha hecho visible bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Queremos daros las gracias a Farmacia Alba, pero bueno, en definitiva a todos los farmacéuticos, porque hemos sido testigos del papel tan importante que habéis jugado en la gestión, ¿no? Sobre todo en esos primeros meses, como hablábamos, en los que también pues ha habido muchísimas colas, mucha desinformación, y siempre habéis estado ahí, incluso pues poniendo en riesgo, ¿no? vuestra salud, ¿no? Muchísimas gracias, Pepe Alba, titular de Farmacia Alba, aquí en Portada Alta, y también fundador de Próxima Farmacias. Muchas gracias, Marta. También voy a aprovechar también para darte las gracias a ti y a los medios de comunicación, porque entre tanta desinformación estáis vosotros dando algo de luz y dando algo de información, ¿no? y visibilizando. Y también te quiero dar las gracias a ti, porque a ti en nombre de los medios de comunicación, porque vuestra labor también ha sido fundamental. Muchas gracias. Gracias.